noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey y estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Hoy el dictador ruso Putin, el siniestro, el maléfico señor Putin, que ha desatado un baño de sangre en el corazón de Europa, en Ucrania, dijo que él quiere llevarse bien con sus vecinos, se nota, ¿eh? Y que no tiene ninguna mala intención con sus vecinos. Sí, esto también se nota. Никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные... Pero lo diré yo y con mucho gusto, es que de momento hay dos grandes fracasos militares rusos en Ucrania. La captura fallida del aeropuerto de Hostomel al norte de Kiev, no pudieron capturarlo, y el avance fracasado del convoy militar ruso al norte de Kiev que entró desde Bielorrusia. Como reporta CNN, con hombres en teatro de operaciones, ese convoy militar ruso, tan extenso como varios kilómetros, ha sido detenido, obstruido por las brigadas de reacción rápida de los ucranianos, que se esconden bien y que saben emboscar a los tanques y vehículos pesados rusos. Press Secretary John Kirby talked about that Russian convoy stalled miles outside the city. I just want to play some of that for our viewers. That convoy that we talked about also has been stalled and slowed, and quite frankly, a big reason for that has been the Ukrainian resistance. They were able to hit some of those lead vehicles and get it to stop. Otro fracaso militar ruso registrado hoy es que un francotirador ucraniano, se puede decir también ucranio, mató a 1,5 kilómetros de distancia a este malvado mayor general ruso. El mayor general Andrei Zhukovetsky estaba en la primera línea de batalla, pero un francotirador le clavó un balazo y lo mató. Y esto ha sido anunciado por el ministro de Infraestructura de Ucrania. Desgraciadamente, no son pocos los reportes de violaciones a mujeres ucranianas en el sur de ese país por parte de bárbaros, salvajes soldados rusos. Existieron violaciones a mujeres ucranianas en ciudades ocupadas por los soldados rusos. Eso denunció el viernes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, quien pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin. Cuando las bombas llueven sobre nuestras ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y por desgracia tenemos muchos casos de soldados rusos que violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, por supuesto que es difícil hablar de la eficacia del derecho internacional. Pero es la única herramienta que está disponible para asegurarnos que este es el final, que todos los que hacen posible esta guerra serán traídos a la justicia. Pero Ucrania ha tenido también hoy, viernes, algunos reveses en el campo internacional, algunos tropiezos. Y es que, como era previsible, hoy Biden y sus aliados europeos volvieron a decir que no para declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania, una zona en la que nadie podría volar. El secretario de Estado de Biden, el señor Blinken, Tony Blinken, justificó la apocada decisión de la OTAN, argumentando que Estados Unidos y sus aliados europeos no quieren en ningún caso derribar aviones rusos, entrar en una confrontación bélica directa con Rusia. With regard to the no-fly zone, I think you heard NATO Secretary General Stoltenberg speak to this earlier today. One of the responsibilities we have, even as we are doing everything we can to give the Ukrainian people the means to defend themselves effectively against Russia, we also have a responsibility, as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. And again, because I think he put it so well, as he noted, the only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes. And that could lead to a full-fledged war in Europe. President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia. Da la impresión entonces de que a un lado tenemos a un matón como Putin, sin temores y sin escrúpulos, dispuesto a escalar la guerra a cualquier precio, a sangre y fuego. Y al otro lado tenemos a diplomáticos muy refinados, muy cuidadosos, sumamente cautelosos, que le huyen a la guerra. Así las cosas podemos predecir quién va a ganarla, ¿no? Pero otro severo fracaso que ha sufrido Ucrania hoy, y me duele decirlo, es que Alemania sigue comprando el gas natural de Rusia. Italia también.
Estados Unidos no ha decretado un embargo petrolero a Rusia. Es decir que Occidente, aunque ustedes no me crean, Estados Unidos y Europa Occidental, que en teoría están en una guerra diplomática con Rusia, le compran a Rusia todos los días gas y petróleo por valor de 700 millones de dólares. Dicho esto, no es exagerado afirmar que la guerra en Ucrania no la está financiando Putin, sino la están financiando quienes le compran a Putin su gas y su petróleo, pagándole 700 millones de dólares diarios. Esto se lo preguntaron hoy al secretario de Estado, señor Blinken. De nuevo, siendo él un diplomático tan refinado y tan afrancesado y tan cauteloso y tan renuente a la guerra, él dice que Occidente va a seguir comprando el gas y el petróleo rusos porque no está en el interés estratégico de Occidente. ¿Cuál será esa estrategia, no? Dejar de comprarlos. Are you considering energy sanctions against Russia? Because realistically, how can the West defeat Putin in Ukraine when the West also pays Putin up to $700 million a day in oil, gas and coal? There's no strategic interest in reducing the global supply of energy. The immediate effect would be to raise prices at the pump for Americans and also to pad Russian profits with rising prices. So we've been carving out payments for energy trade and transport from the sanctions that we've been implementing. But we have a strong interest, we and our allies, in degrading Russia's status as a leading energy supplier over time. This would be a profound strategic shift. That's why Nord Stream 2 was shut down. That's why we're surging LNG to Europe right now to help accelerate its diversification away from Russian gas. It's why we're denying critical technologies to Russia for further energy exploration going forward through the export controls we put in place. This is part of a process to reduce reliance, dependence on Russian energy. Dice que es un proceso para reducir gradualmente, poquito a poco, la dependencia de Occidente del gas y del petróleo ruso. Un proceso. Cuando termine ese proceso, señor Blinken, no va a quedar un ucraniano combatiendo, resistiendo en pie, porque Putin los habrá exterminado, aniquilado a todos, recibiendo cada día de la guerra 700 millones de dólares. De los alemanes que le compran gas para no pasar noches muy frías, ¿no? De los italianos lo mismo, de Estados Unidos compra petróleo, si deja de comprarlo sube el precio de la gasolina, entonces Biden dice, oh no, la gente va a estar enojada conmigo porque ya está carísima la gasolina y va a subir todavía más. Entonces, si Estados Unidos, Alemania, Italia, Europa Occidental le van a seguir comprando el gas y el petróleo a Putin, le están financiando la guerra en Ucrania. Y va a ser absolutamente imposible que Putin se detenga. Porque luego, las sanciones que anuncia Biden, ayer y hoy en la Casa Blanca, contra los así llamados oligarcas rusos, los billonarios rusos, amigotes, más o menos amigotes de Putin, ¿esto va a servir para frenar la guerra? ¿O los va a reducir a la pobreza a esos billonarios? No. Today I'm announcing that we're adding dozens of names to the list, including one of Russia's wealthiest billionaires, and I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and their close associates. Ah, bueno. Es decir que 50 billonarios rusos no pueden entrar a Estados Unidos. No creo que esto les afecte tanto, ¿no? No creo. Ya ellos han aparcado sus yates en las Islas Maldivas, ya ellos han llevado sus aviones privados a aeropuertos rusos donde nadie se los va a requisar. De tal suerte que estas sanciones que enumera el presidente Biden solo sirven para quedar bien con su conciencia y para dormir tranquilo a la noche. Pero no sirve para ganar la guerra en modo alguno. Modo alguno. Va a la Casa Blanca hoy el presidente de Finlandia. Finlandia está al ladito, ¿no? Si usted ve el mapa, está al ladito de San Petersburgo. Los finlandeses durante décadas han visto con pavor a los rusos, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Finlandia no es parte de la OTAN, pero es parte de la Unión Europea. Lo que quería Ucrania, si no nos admiten en la OTAN, por lo menos en el otro club, en la Unión Europea. Y Biden dice, y se lo promete al presidente de Finlandia, si Rusia entra militarmente en Finlandia, nosotros vamos a defender a Finlandia, vamos a combatir por Finlandia. Pero Finlandia no es parte de la OTAN. ¿Por qué aplica un doble rasero, una doble vara? Si está dispuesto a pelear en Finlandia, pero no en Ucrania. A regular touch for some time now and coordinated a united transatlantic response to Russian and holding Russia accountable for the unprovoked and unjustified aggression against Ukraine. And we agreed it's not only an attack on Ukraine, it's an attack on the security of Europe and on the global peace and stability. And Finland is a critical partner of the United States, a strong defense partner as well, a partner to NATO, especially on strengthening security of the Baltic Sea area. Mientras el presidente Biden se niega a decretar un embargo petrolero y gasífero contra Rusia, mientras los alemanes y los italianos sigan calentando sus noches heladas con gas natural ruso, Putin
va ganando la guerra en todos los frentes. En el frente militar, en el frente diplomático, en el frente económico. ¿Ah? Porque Putin calculó y dijo, a ver si los alemanes se atreven a dejar de comprarme gas, a ver si van a pasar noches heladas. No se van a atrever, y no se han atrevido. Quizá la única sorpresa que se ha llevado el dictador ruso es la resistencia feroz de los ucranianos al norte de Kiev, deteniendo el avance de ese convoy que entró por Bielorrusia, ¿no? En cualquier caso, el pánico se ha apoderado del ucraniano promedio, ¿no? Este era un país de 40, 45 millones de habitantes, ¿no? Un país extenso, del tamaño de Texas. Mucha gente pensó que la guerra no le iba a llegar a su pueblo, a su aldea, a su villorrio. Ha llegado. Y entonces todo el que puede huye al oeste. As Russian forces are getting closer to the city, people are streaming out of it. Parents are tethered to their children, they're taking their pets, they're taking their grandparents, and everyone is heading west. You're hearing the train announcements and the train whistles and these long lines of people climbing onto the tracks. It feels to me like another era. The most crazy feel when you hear how kids screaming, mothers screaming. It's so crazy, that panic. You see how people are so afraid. Por supuesto, la gente se va. ¿Cómo no se va a ir? ¿Ah? Sobre todo las familias, los niños, los bebés. La gente se sube a cualquier tren casi sin saber a dónde va el tren. It's been like this all day. There's a lot of confusion about where these trains are departing from. People have been waiting here on Platform 9. There was just an announcement a few moments ago that the train to the west is actually leaving from Platform 12. Now everyone is rushing there. Nobody wants to miss it. This train is heading toward Lviv in the west, and now people are trying to crowd on. Not everybody is able to get on. This is the push right up at the door. There's been some people dropping bags. We've seen people holding their babies up in the air as they're trying to cram as many people possible onto this train. Estas imágenes dantescas, escalofriantes, evocan en mi memoria y seguramente también en la suya, querido espectador, los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Qué espanto, ¿no? Qué espanto, qué crueldad infinita la de Putin, ¿no? Y entonces, claro, 7 u 8 de cada ucranianos que huyen quieren llegar a Polonia. No a Eslovaquia, ni a Hungría, ni a Rumanía. A Polonia porque luego quieren llegar a Alemania. A lot of families we spoke to said they decided this morning to pack up their house, come here to the station, and just head west. It just feels like another time here. It feels like we've stepped back into World War II when people are loading onto trains and you hear the whistles and the families have come with all of their belongings and people are hugging and saying goodbye and not sure if they will ever come back to this place. Me duele el corazón cuando veo estas imágenes, ¿no? Tanto sufrimiento y tanto dolor y tantas familias rotas, tantos niños y bebés humillados. Por culpa de un sujeto maléfico. ¿No pueden los rusos sacarlo de circulación y redimirse de este oprobio, de esta vergüenza mundiales? Un periodista español despacha también desde la estación, desde la tumultuosa estación de trenes en Kiev. Qué valientes los que se quedan, ¿no? Qué valientes. Yo no tendría ese coraje. Me saco el sombrero ante ellos, ¿eh? Porque muchos de ellos, ojalá me equivoque, ¿no? Muchos de ellos van a ser aniquilados por la aviación rusa cuando se desate el bombardeo masivo, ¿no? Putin está esperando un poco, está esperando a que la población civil escape, a que queden en pie los que van a resistir y entonces los va a bombardear con ferocidad, sin misericordia, ¿no? Misericordia. Por eso Caterina y su familia y hasta sus mascotas, sus gatos, se van. Vivían al sur. Y en este momento el peor daño provocado por los invasores rusos ha sido en el sur de Ucrania. Es ahí, entrando por la península de Crimea, donde más han penetrado. Caterina empaqueta sus cosas y se marcha con sus hijas, Alina y su hermana Yeva, que se llevan a sus mascotas, un par de hámsters y un gato. Han huido de Volnovaja, una de las localidades más castigadas por los combates, pero la guerra las ha perseguido hasta Zaporilla. El bombardeo ruso de la central nuclear las ha hecho tomar la decisión. Estamos en pánico, no existe un lugar seguro, nos dice Caterina, que asegura que no quiere volver a vivir el infierno que ha dejado atrás. Un miedo que comparten otros muchos ucranianos. Pobre Caterina, pobre sus hijas, qué bueno que llevan a las mascotas, ¿no? Y solo sueñan con llegar a un lugar seguro, donde no caigan bombas, donde no destruyan una central nuclear con peligro de fuga radiactiva. Solo quieren llevar a sus familias a un lugar seguro. Ocupantes rusos, nunca os perdonaré, dice este hombre que asegura que va a dejar a sus hijos al oeste y que luego volverá para combatir a los rusos. Su mujer nos confiesa que hasta esta mañana, cuando tuvo noticias del bombardeo de la planta nuclear, no pensaban en marcharse y que, como su esposo, asegura que en cuanto encuentre un lugar seguro para los niños, regresará a luchar. Una pausa y al volver todo lo último de la guerra en Ucrania, saludo con profundo afecto y gratitud
a nuestros espectadores en Colombia, en el canal Red Más, que nos están viendo desde esta semana. Más adelante, estamos a más o menos 3 meses de las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo en Colombia. Más adelante, por supuesto, reportaremos de un modo atento, detallado y minucioso de la campaña presidencial en ese país tan querido. La última encuesta que reporta hoy El Espectador da ganador a Petro en todos los escenarios de segunda vuelta, contra Federico Gutiérrez, contra Sergio Fajardo, contra el exalcalde de Bucaramanga, contra todos ellos. De momento, Petro cabalga como el favorito. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, con olímpico desparpajo, con un cinismo helado, el embajador ruso de Naciones Unidas dijo que hay un clima de histeria artificial, histeria artificial en Kiev. Es que no es histeria, es pánico. Y no es artificial, es real. Es un pánico real porque caen las bombas rusas en toda Ucrania. La reunión de hoy es otro intento por parte de las autoridades de Kiev de crear una histeria artificial en cuanto a lo que está sucediendo en Ucrania, con la ayuda de sus socios occidentales. Una vez más, hemos escuchado hoy aquí mentiras sobre cómo las tropas rusas han atacado la central nuclear de Zaporilla, lo que forma parte de una campaña de desinformación y de mentiras contra Rusia. Este batracio ruso en Naciones Unidas miente sistemáticamente. Han sido los rusos quienes anoche dispararon deliberadamente contra la central nuclear de Zaporilla, dañando el reactor 2. Por suerte, los bomberos ucranianos apagaron a tiempo el incendio. Pero ¿qué dice este batracio ruso en Nueva York? Dice que fuerzas terroristas ucranianas dispararon contra la central nuclear de Zaporilla. El objetivo es impedir que las fuerzas terroristas se aprovechen de la situación para poder organizar un acto de provocación nuclear. Y se trata de garantizar la seguridad de la central e impedir la interrupción de suministro energético a la población ucraniana y europea. Por supuesto miente, no podemos creerle. Podemos sí creer a France Press, que reporta desde el lugar de los hechos que fueron los invasores rusos quienes, sabiendo muy bien a dónde estaban disparando sus bombazos, dañaron la central nuclear de Zaporilla, sin importarles que hubiera fuga radiactiva. Conmoción en el mundo por el ataque de Rusia a la mayor central nuclear de Europa. Las tropas rusas ocuparon el viernes la planta ucraniana de Zaporilla, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de la península de Crimea, tras una ofensiva que provocó un incendio en un edificio y un laboratorio. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se ofreció a viajar a la planta de Chernóbil y negociar con Kiev y Moscú garantías para la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas, aclaró que el ataque no tuvo consecuencias en los niveles de radiactividad. Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la central no se han visto afectados en absoluto y que no ha habido ninguna liberación de material radiactivo. Bueno, menos mal, ¿no? Hubo suerte, menos mal. Pero pudo ser, como lo va a explicar este experto a continuación, un accidente nuclear peor que el de Chernobyl. Para que nos hagamos una idea, el problema es precisamente el enfriamiento de esos reactores. Si los sistemas de enfriamiento de esos reactores son dañados o dejan de funcionar repentinamente, podrían causar que el calor residual del núcleo de esas unidades produjera un accidente nuclear como el que se produjo en Fukushima. De momento, la situación está bajo control, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano dice que un accidente nuclear en esta central tendría consecuencias catastróficas. Recuerdan que, por ejemplo, Chernobyl tenía solo un reactor y que esta central tiene 6 reactores. Dicen que podría ser un accidente 10 veces más potente que el que tuvo lugar en Chernóbil. 10 veces más potente que Chernobyl. Que 6 reactores, dañaron uno, el número 2. Lo incendiaron parcialmente. Pero los bomberos y los expertos lograron conjurar la amenaza de fuga radiactiva. Pero claro, nada más enterado de lo que estaba ocurriendo en su central nuclear de Zaporilla, el presidente ucraniano Zelensky dio alerta al mundo. Горить найбільша атомна станція Європи прямо зараз. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європи, це евакуація Європи. Вогнеборці не можуть дістатися місця загорання та ліквідувати наслідки. Розстрілюють впритул. La absoluta falta de humanidad, de escrúpulos, de compasión, de respeto a los más débiles, a las mujeres, a los niños, por parte de las tropas invasoras rusas, por supuesto que ha puesto los nervios en punta, no ya a los ucranianos, pero a todos los europeos. La invasión rusa de Ucrania elevó el riesgo en Europa más allá de las fronteras ucranianas en la madrugada de este viernes con el incendio de la central nuclear de Zaporilla. Los bomberos lograron apagar las llamas y no ha habido fugas radioactivas. La central está ahora en manos del ejército ruso.
terrorismo para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las tropas rusas atacaron la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Solo ella puede equivaler a 6 Chernóbil. Los carros de combate rusos sabían a qué disparaban. Apuntaron directamente a la central. Esto es terrorismo a un nivel sin precedentes. No cabe duda que es terrorismo a un nivel sin precedentes. Por eso Zelensky hacía una arenga, una viva exhortación a los europeos a despertar. ¿En qué consistiría despertar? Pues por lo pronto en dejar de comprar el gas ruso, ¿no? Pasar un poco de frío en la noche. Bueno, es una solidaridad real con los ucranianos. Y luego despertar es darles más misiles Stinger y más misiles Javelin, de estos que se disparan desde el hombro, para derribar aviones, helicópteros, para destruir tanques. Por lo menos eso, ¿no? Ya que no les estamos prestando aviones de caza a los pilotos ucranianos. Por lo menos eso. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. No se queden callados, salgan a las calles, les pide Zelensky. And this third minute I would like to dedicate to you, to the people of Europe. I would like to call upon you not to be silent. I would like you to come out on the streets and support Ukraine. Support our efforts and support our fight. Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent. Do not turn the blind eye on this. Come out and support Ukraine as much as you can. Fox News reporta, y es un hecho irrefutable, que Zelensky se queja diciendo a la prensa internacional, las armas que Occidente nos ha enviado han llegado muy tarde. The countries that are helping us with the weapons, we're thankful, but it's too late, I think, because we gave back this time when we were asking this time frame. The cost of it is thousands of human lives. Una pausa y al volver, cómo los billonarios rusos han escondido oportunamente o puesto a buen recaudo sus yates y sus aviones para que Occidente no se los confisque. Ya regresamos. Como ustedes bien saben, cuando Rusia hace 20 años más o menos, poco más de 20 años, privatizó sus más pesadas empresas estatales, los empresarios rusos más rápidos las compraron y se hicieron billonarios, ¿no? Generalmente son empresas relacionadas al campo de la energía o a la extracción de recursos minerales, ¿no? Esos billonarios rusos ahora no viven en Rusia, viven en el mundo. Y por supuesto se han comprado aviones y yates que son casi obscenos, ¿no? Yates que cuestan, los más baratitos, 50 o 60 millones de dólares. Pero hay yates que cuestan 120 o 150 millones de dólares. ¿Dónde tenían esos yates? Generalmente en el Mediterráneo, ¿no? En la costa española, en la costa francesa, en la costa italiana. Pero cuando ellos se enteran, y ellos se enteran antes que usted y que yo, que Putin va a invadir Ucrania, porque son todos amigotes de Putin, se llevan los yates y se llevan los aviones a un lugar donde el largo brazo de la justicia no se los pueda quitar. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, por lo pronto las Islas Maldivas, yo les había contado esta semana, porque no tiene extradición con Estados Unidos. Ahí están aparcados los yates más valiosos de los billonarios rusos. Russia's billionaires seem to be moving some of their most prized assets a long way from the US or Europe. The mega yacht Titan was one of 5 such vessels spotted sailing off the coast of Maldives on Friday. Owned by Alexander Abramov, a co-founder of Russian steel producer Evraz, the super yacht arrived on Monday. My Sky, owned by retail magnate Igor Kasayev, was also... Pero vamos a suponer que las sanciones decretadas por Biden y sus aliados europeos contra estos billonarios rusos, que no son más de 100, tuvieran un éxito absoluto. Les confiscan todos sus yates, todos sus aviones. Les congelan todos sus dineros en bancos occidentales. Les impiden usar sus mansiones en Occidente. Muy bien. ¿Y con eso Ucrania va a ganar la guerra? No lo creo. Bueno, estos señores se van a llevar unos disgustos muy grandes, por supuesto, van a estar un poquito mortificados. No van a ser pobres, no van a dormir en la estación de metro de Moscú, como 15.000 personas duermen en Kiev. No van a perder la vida en la guerra, no, tampoco. Se llevarían un disgusto, ¿no? Por supuesto. Estarían un poco cabreados. ¿Cómo no? Sí, seguirían siendo billonarios. Pero no cambia la suerte de la guerra, no cambia la suerte del desenlace final de la matanza indiscriminada en Ucrania. Este es mi punto. Esas sanciones son para cumplir con la conciencia moral de Occidente, que no quiere pelear en Ucrania. The billionaire owners of 5 vessels are either on US, and a spokesperson for the Maldives government did not respond to a request for comment. Meantime, French authorities seized 4 cargo vessels and 1 luxury yacht linked to oligarchs on Thursday as the US and other governments ramped up sanctions on Russia's super rich.
Finance Minister Bruno Le Maire said French customs seized the 88-metre Amore Vero, allegedly belonging to Rosneft boss Igor Sechin, as it tried to leave the Mediterranean port of La Ciotat. Muy bien por Francia. Le intervino el yate Amore Vero a ese billonario ruso. Muy bien por Francia, Macron. Ahora, el yate de Abramovich, el dueño del Chelsea, está en Barcelona, en el puerto de Barcelona. ¿El gobierno de España, la policía de España lo ha intervenido? ¿Qué creen ustedes? No, no lo ha intervenido. Abramovich lo ha sacado de Barcelona, hasta el último reporte que me dieron, tampoco. Entonces, las sanciones son francamente una broma de mal gusto mientras caen las bombas en Ucrania y comienza la segunda semana de una guerra cruenta, feroz. En el inicio de la segunda semana de invasión, Rusia intensificó sus bombardeos, que provocaron numerosas víctimas civiles y daños materiales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra por amplia mayoría la creación de una comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario en Ucrania. Por su parte, Zelensky pidió a los países occidentales que cierran el cielo ucraniano a las naves rusas o les entreguen aviones a ellos, y advirtió que Moscú podía atacar después a los países bálticos y al resto de Europa. Cerrar el cielo de Ucrania, le dijeron que no. Préstenos aviones sin pilotos. Solo aviones sin pilotos en Polonia. Vamos a recogerlos con nuestros pilotos. Le dijeron que no. Entonces, claro, Occidente manda armas. ¿Qué armas manda? Las más eficaces han sido los Stinger y los Javelines, estos misiles que se disparan desde el hombro. Pero luego, por ejemplo, España, para cumplir, ¿no?, manda lanzagranadas o municiones para fusiles. ¿Puede un ucraniano combatiendo con un fusil derribar 10 aviones rusos? Imposible. Los países occidentales han entregado armas a Kiev, pero hasta ahora han centrado su respuesta en una batería de sanciones para aislar a Rusia a nivel diplomático, económico, cultural y deportivo. Sin embargo, estas medidas no parecen perturbar al mandatario ruso Vladimir Putin, que en una conversación con su par francés prometió continuar sin concesiones su ofensiva. A nivel doméstico, Moscú limitó el acceso a los portales de edición en ruso de medios como la BBC y Deutsche Welle, y sus diputados adoptaron un texto que prevé duras penas de prisión de hasta 15 años para aquellas personas que publican falsas informaciones sobre el ejército. Macron habló por teléfono con Putin ayer, y Putin le dijo: no me voy a detener, Ucrania es nuestra, el pueblo ucraniano tiene que ser parte del pueblo ruso, y no me voy a quedar con una parte de Ucrania, con el Donbass, no. Vamos a conquistar, a sojuzgar a toda Ucrania, y lo va a conseguir. En cosa de semanas, pero lo va a conseguir, desgraciadamente. En Polonia detienen a un periodista español de nombre Pablo González, acusado de ser espía ruso. Me llamó a mí el lunes a primera hora para decirme que estaba detenido y que avisara al abogado. Y desde entonces nada más. El consulado polaco está pues bueno, haciendo los trámites que tiene que hacer, pero un poco despacio, a mi entender, porque Pablo lleva 5 días sin ninguna asistencia y sin comunicación con nadie. Habrá sido un periodista incómodo. Si en Rusia no había libertad de prensa ni de expresión, pero apenas unos muy acotados espacios, ínfimos espacios de libertad de prensa y de expresión por aquí y por allá, estos espacios han sido, por supuesto, copados absolutamente por la censura oficial, ¿no? Ahora, cualquier periodista ruso que diga informaciones falsas contra el ejército ruso, 15 años de cárcel. Tras un minuto de silencio por los soldados muertos en Ucrania, la Duma Estatal rusa, la Cámara Baja del Parlamento, aprobó el viernes una ley que impone penas de hasta 15 años de cárcel para las personas que difundan información que consideran falsa sobre las Fuerzas Armadas del país. Esta medida forma parte de la batalla contra los medios de comunicación que no ven las cosas como el gobierno ruso y pone en riesgo la supervivencia de los medios independientes del país. Por eso esta radio independiente en Moscú está ahora fuera del aire. La emisora de radio independiente rusa, El Eco de Moscú, finalizó sus emisiones el miércoles. Según su redactor jefe, esta represión de la libertad de expresión es comparable a la que había hace 30 años. Ahora vivimos prácticamente en un estado de guerra y el gobierno está introduciendo poco a poco leyes restrictivas que afectan a la libertad de expresión a nivel general, no solo a los periodistas. Tenemos que admitir que hemos olvidado cómo vivíamos hace 30 años, antes de Mikhail Gorbachev. De hecho, estamos volviendo a esa época. Una pausa y regresamos con todo lo último de la guerra en Europa. Lo peor de la guerra en Ucrania hasta ahora ha ocurrido al sur de ese país. Las imágenes son apocalípticas. El primer día Rusia dijo que los ataques serían de alta precisión y contra enclaves militares. Hoy mismo ha distribuido estas imágenes que hablan de una operación quirúrgica. Pero si miramos ciudad por ciudad, la imagen es apocalíptica, repleta de casas y edificios residenciales bombardeados. Esto es Borodianka, al oeste de Kiev. Con más de 1 millón de personas fuera del país, las cámaras de seguridad graban lo que podrían haber sufrido si se hubieran quedado. La ciudad sureña de Mariupol está rodeada.
Sobre el mapa se ven los frentes al norte y al este del país y cómo están asediando las ciudades del sur. Según la inteligencia británica, Mariupol está ya rodeada por tropas rusas. Hoy lo han intentado en Mykolaiv, pero Ucrania dice que el ataque está contenido. Donde ya campan a sus anchas es en Jersón. Se escuchan tiros al aire porque nos quieren dentro de las casas, dice este residente. Al norte, en Chernigov, un buen samaritano reparte comida. Hay quien se atreve a salir para ayudar a otros. Comida para los niños, para gente mayor. Yo acabo de conseguir un poquito de comida más y aquí tenemos el pollo congelado que voy a llevar a las familias ciegas. Al norte, Chernigov lleva sufriendo desde el primer día intensos ataques. Aquí los misiles tampoco fueron muy selectivos. Han impactado en una escuela. Por ataques como estos, la ONU ha aprobado hoy investigar si Rusia está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Increíblemente, en las maternidades ucranianas siguen naciendo bebés. La terca apuesta por la vida. We were expecting the delivery on 23rd of February. We knew that the situation was getting more tensioned. When it started, my relatives left Kiev, but we couldn't leave Kiev because we didn't know when the delivery will start. Son niños nacidos en medio del fragor de la guerra, hijos de ucranianos valerosos que se han quedado. We were staying in our apartment when we got these alarms of air attacks. We really were scared when the first missile kicked 300 meters from our house. And we were hoping that delivery will not start during the night because it was quite dangerous to move around the city. And we were very lucky that it actually started around 1 p.m. and we safely reached the hospital by our car. Pequeños milagros cotidianos todavía en Ucrania, ¿no? Habla la doctora en la maternidad. In these 7 days, we have already done with 21 babies, 21 deliveries. Some of the deliveries was in our shelter, but we try to give birth in more clean rooms, in our delivery rooms, in our operating rooms. But if we have a bombing and a siren, we go to the shelter, and there is our delivery room with all our staff and all our patients know how to go to shelter. We try in the day go to the ward, to the room, and patient take a shower, have a like normal life, but at the evening at 6 p.m. we go to the shelter and stay at night at the shelter, all of us. Octavo día de la guerra en Ucrania, fotos satelitales del convoy militar ruso detenido al norte de Kiev. Detenido está y no se sabe bien por qué. Se afirma que por falta de combustible. Se dice también que los ucranianos en brigadas de reacción rápida de pocos efectivos se esconden, se agazapan y emboscan al convoy tirándoles misiles Stinger y misiles Javelin. Los Stinger cuestan cada misil 38 o 40 mil dólares. Los Javelines cuestan el doble, 80 mil dólares. Pero claro, bien apuntados y pueden recorrer 2, 3, 4 kilómetros, destruyen a varios tanques como estos. Como dije, el principal avance ruso se ha registrado al sur de Ucrania y en cambio el avance que se temía al norte ha sido frenado por la heroica resistencia ucraniana. Los embajadores, casi todos como este del Brasil, se han retirado de Kiev a una ciudad al oeste cercana a Polonia. Esa ciudad se llama Lviv o Leópolis. Desde que comenzaron los bombardeos en Kiev hace una semana, muchas embajadas extranjeras se han retirado a la ciudad de Lviv, también conocida como Leópolis, ubicada en el oeste de Ucrania. Día tras día organizan grupos de evacuación con destino a Polonia, que está un poco más de 30 kilómetros de Leópolis. Este grupo es brasileño. Van a la frontera polaca para luego viajar hasta su país. El embajador de Brasil en Ucrania está supervisando la evacuación. Dice que no hay tiempo para hacer entrevistas. ¿Están todos adentro? Entren en el coche, entren en el coche. Ya regresamos. Luego están los héroes discretos, como este español, ¿no? Otro héroe discreto,
Somos ucranianos y estamos echando una mano a nuestros compatriotas como podemos. Y en este momento podemos hacer, no estamos ahí luchando contra tropas rusas, pero estamos trayendo ayuda humanitaria como ropa, hemos traído medicina, encoge el coche. Estamos llevando una furgoneta pues, de 7 plazas, pero tenemos planificado llevar unos días. Muchas gracias, muy buenas noches.